muchas gracias por venir a acompañarme esta tarde. Bueno, la mayoría de vosotros ya me conocéis, pero para los que no, soy Laura y vengo a presentar, como dice Kiko, el libro Los dones de la sombra. Bueno, es una presentación un poquito sui generis, porque normalmente cuando uno presenta un libro suele tener un padrino o una madrina al lado que te preparan el terreno y te echan piropos antes de que hables y ya uno entra más fácil, ¿no? Pero bueno, como este proyecto nació también como algo muy íntimo, muy personal, como una autogestión, creo que el que me presente a mí misma y yo sea la que presente el libro forma parte de este yo me lo aviso y me lo como que he creado, ¿no? Bueno, es un libro que reúne una serie de historias, de relatos, sobre experiencias que yo, si tuviera que resumirlo así en una frase, ¿no? Son 22 relatos que resumen experiencias que yo viví en los últimos 5 años. Ahora ya voy un poquito más adentrándome. Y bueno, ha sido un camino, ha sido un regalo que me he hecho a mí misma de colocar todas las vivencias y de poner en orden todo eso para también yo poder no terminar, porque uno no termina nunca de sanarse y en el fondo uno se da cuenta de que en realidad no había nada que sanar. Esa es la gran sanación también. Pero bueno, en definitiva ha sido un recorrido muy potente, muy intenso y bueno, lo entrego a la vida como un gesto de algo inevitable que no puedo no hacer, puesto que era un impulso que nacía de mi necesidad de compartir y de compartir mis sombras y mis luces, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Bueno, como decía, lo he hecho en un modo autoedición. Yo soy filóloga y conozco bastante bien el mundo editorial de dentro, he sido correctora editorial, he sido autora de libros de español para extranjeros y bueno, conozco los tiempos, las exigencias, las demandas del mundo editorial, que no es que lo rechace ni lo condene, pero yo no he querido sumarme a esa dinámica y a ese ritmo con este libro, porque yo sé que me habrían dicho que es muy largo, que habría que quitar aquí, poner aquí, esta historia no, esta sí, y no. Creo que es momento, ya que mi libro representa una parte del nuevo paradigma en el que todos y todas estamos abriéndonos paso, me parecía incongruente entregarlo a los leones, y lo digo con todas las consecuencias, porque al final, bueno, las editoriales se llevan casi el 92% de la ganancia de cada libro. Entonces yo dije no, prefiero que la distribución sea como lo estoy haciendo, de una manera muy artesana. He contado con Ediciones Sende, una gente fantástica que trabaja muy bien. Ellos maquetan el libro y te lo imprimen y te lo entregan y luego ya cada autor se encarga de la promoción, la distribución y la venta. Y bueno, es un modo nuevo porque no está muy experimentado, pero yo prefiero ir pasito a pasito y hacerlo eso, en coherencia con el propio mensaje del libro y además con el gusto de que todo el proceso pasa por mis manos. O sea, los libros llegan a mi casa, yo los reviso uno a uno para que estén bien, yo vengo con la caja en la bicicleta, en fin, todo es muy, para bien y para mal, muy artesano, pero es emocionante, ¿no? Es una manera de que esto que sale del corazón lo entregué yo directamente a la gente sin que pasen por correctores, maquetadores, editores, censores, hasta que llegan a la luz, ¿no? Y que el autor al final sea un mero, bueno, una mera marioneta, ¿no? De ese juego de esclavitud al fin y al cabo, ¿no? Hazme este libro y te pago esto, pero vamos, porque me das pena, ¿no? Es un poquito... Perdón por la introducción así, pero bueno, no es que necesite legitimar mi opción de haberlo hecho de esta forma, pero bueno, sí creo que es momento de que la gente se atreva a tomar las riendas de sus proyectos y a que no esperemos que una gran editorial o un gran maestro o quien sea venga a ofrecernos las oportunidades, ¿no? Creo que somos ya maestros de nosotros mismos y cada uno puede hacer esto o cualquier otra cosa sin depender de un círculo, ¿no? Del círculo oficial, ¿no? Bueno, pues dicho esto, cuento un poquito el recorrido. Algunos ya me conocéis y conocéis mi proceso porque estamos todos en el camino
del autoconocimiento, del crecimiento. Pero bueno, digamos, todo empezó hace 11 años, cuando yo decidí empezar a mirar adentro, ¿no? Cuando yo me di cuenta de que la única salida que había era hacia el interior, ¿no? Aunque parezca paradójico, ese fue el gran descubrimiento, ¿no? Y claro, cuando la salida está en el interior no significa que uno se meta y sale rápido y ya sale renovado, limpio, y no. Te metes y se te centrifuga por arriba y por abajo, porque bueno, es parte del proceso. Y de lo primero de lo que yo me di cuenta fue de que todo el sufrimiento que yo estaba teniendo, de manera objetiva, un poco infundado, porque no me pasaba nada. Yo tenía una vida buena, amigos, familia, no tenía una situación desesperada, pero esa especie de sensación de carencia, de malestar, de inquietud que estaba dentro sin nombre y sin causa aparente, ¿no? Y entonces, bueno, me lancé a hacer terapia corporal, y empecé a darme cuenta de que el sufrimiento en la base está siempre en una confusión entre lo que somos en esencia y el personaje que desempeñamos en el mundo, ¿no? Entonces, esa confusión de identidad, descubrí que era la causa de todo el sufrimiento, no solamente mío, sino universal, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un camino largo de ir conociendo a lo que se llama ego, que bueno, tiene muchísimas connotaciones y a lo mejor no capta la esencia de cómo yo lo siento. O sea, para mí es simplemente una identificación con algo que no somos, ¿no? Entonces, todo el proceso de introspección, al final yo creo que se encamina a que cada uno se dé cuenta de que tampoco hay que luchar contra ese ego, ni rechazarlo, ni demonizarlo, sino al revés, conocerlo para poderlo integrar y ponerlo al servicio del ser, ¿no? O sea, realmente es un instrumento como otro cualquiera, pero si no se le conoce y creemos que somos ese ser que sufre, que compite, que envidia, que lamenta, que recuerda, que añora, pues nos perdemos, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo ese proceso yo empecé como a mirar en mi pasado, en mi historia, porque, bueno, descubrí que somos, al fin y al cabo, la imagen que a mí me gusta, que me representa muy bien lo que fue mi proceso, lo que es el proceso de cualquiera, al fin y al cabo, que somos como un diamante cubierto de barro, ¿no? Que es como vienen los diamantes. Entonces, todo el proceso vital, cuando uno decide entrar en el proceso de despertar o de conciencia, consiste en empezar a quitar capas, en ir limpiando ese barro, y bueno, ahí vamos, ¿no? Todos estamos en ese proceso, lo sepamos o no, y algunos pues tienen más caras del diamante limpias, otros menos, pero bueno, no importa, al fin y al cabo todo el destino final va a ser que el diamante quede limpio de barro y que luzca con toda la esencia que es, ¿no? Pero claro, en ese camino, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Frota que te frota y quitando capas, y bueno, algunas capas son más ligeras, otras son más pesadas, y bueno, está bien, ¿no? Todos vamos a llegar al mismo sitio. Entonces, bueno, en ese proceso de mirar adentro y mirar a mi pasado fue muy importante, porque era la única manera de sanar todo ese dolor o todo ese pasado, ¿no? Pero también fui descubriendo con el tiempo que había como una tentación de quedarse ahí. No era fácil quedarse en la víctima de lo que me han hecho y lo que he sufrido, aunque uno lo transmute para crecer, pero la tentación de la víctima era muy sabrosa, porque a todos nos gusta ese lamento un poquito ahí de pobrecito yo, ¿no? Entonces llegó a mi vida, no sé si seguramente lo conocéis, el libro de la medicina del alma. Y bueno, a partir de ahí, bueno, yo estuve muy vinculada con Eric Rolf y Josep Soler, que son los que movían eso. Y bueno, al final me distancié un poco de ellos como personajes, pero la esencia del mensaje y del paradigma que ellos compartieron para mí fue muy importante. Me di cuenta de que al final lo hermoso es quedarte con lo que la vida comunica a través de las personas y dejar de lado a la gente que quiere hacerse poseedor del mensaje, ¿no? Los mensajes no son de nadie, y menos uno de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, esta manera de ver la vida que proponía la medicina del alma
para mí me cambió radicalmente, me cambió porque me vino a preguntar por primera vez, ¿tú crees que la vida es tu amiga? Y yo era como, no se me había ocurrido hacerme esa pregunta nunca, y la vida con mayúscula, como si fuera un ente vivo, ¿no? Aunque sea. Y bueno, a partir de ahí, claro, él planteaba, si la vida es tu amiga y consideras que todo lo que te pasa te está apoyando en tu camino, dejas de sentirte víctima de lo que te ocurre. No significa que a uno le guste que le pasen desgracias, pero cuando aprendes a reinterpretar todo lo que te ocurre como una oportunidad, como un mensaje que te está trayendo la vida para informarte de algo, pues pierde el dramatismo y se pierde el sufrimiento por el camino, ¿no? Entonces, bueno, con este paradigma yo empecé a abrirme eso, a la sensación de que la vida me hablaba, de que tenía mensajes, de que dependía de mí saberlos interpretar. Y además como filóloga era muy apasionante, ¿no? Es como aprender un nuevo idioma, ¿no? Un nuevo idioma que no está en los diccionarios, sino que está dentro, ¿no? Que es la intuición, la guía, el corazón, la que va traduciendo de alguna forma todos esos mensajes a través de metáforas y haciéndolos, bueno, legibles y coherentes para uno mismo, ¿no? Entonces, eso, entender que la vida habla, que la vida te apoya, que la vida sabe lo que hace. Claro, ahí me topé con la soberbia, ¿no? De que esto que me está pasando es bueno para mí, pues si me he roto un pie, ¿cómo va a ser bueno, no? Entonces, es aprender también el camino a entrar en la humildad, decir, bueno, yo no sé para qué me ha ocurrido esto, pero confío en que es para algo, que tiene un mensaje, yo a lo mejor ahora no estoy en condiciones de poderlo recibir, pero está ahí para algo, yo lo he creado. Eso ya me fui abriendo a esa opción más adelante, ¿no? Pero yo lo he creado para algo. Entonces, bueno, eso fue como empezar a reconocer que no siempre yo sabía lo que necesitaba, que realmente era mi alma, más allá de mi mente, de mi ego, la que me dirigía a mí y a todos, ¿no? Pero hablo por mí, me dirigía en cada momento a vivir las cosas que tenía que vivir para recibir el aprendizaje y el regalo que en ese momento me tocaba recoger. Entonces, bueno, abrirme a que todo, absolutamente todo lo que pasaba era un regalo, fue muy revelador y fue un cambio de perspectiva total. Me daba cuenta de que ya no importaba lo que pasaba fuera, sino lo que pasara dentro y cómo yo interpretaba eso que pasaba. Entonces dejé de sentirme víctima de lo que me ocurría y empecé a sentirme como creadora y consciente de que yo tenía el poder de cómo voy a vivir esto que me ha pasado. ¿Me voy a quedar en la queja, en el lamento, en qué mala suerte, o voy a ver qué grado de sordera yo estaba teniendo? Porque claro, cuanto más sordos estamos a ese lenguaje que la vida utiliza, más cosas nos pasan y cosas más gordas. ¿Por qué? Porque la vida tiene que llamar nuestra atención de una manera más violenta. Cuando vamos afinando el oído y la escucha, pues la vida susurra. Y entonces en ese susurro no tiene por qué tocarte el cuerpo. Cuando la vida te toca el cuerpo, eso lo cuentan en la medicina del alma, ¿no? Y para mí es que en el libro, cuando lo leáis y lo leéis, pues lo explico muy bien. O sea, hay historias en las que son más ligeras, cosas que pasan fuera, en tu coche, en tu bicicleta, en tu casa, historias que te tocan el cuerpo. Entonces, bueno, cuando uno ya cree que yo ya escucho, yo ya estoy alerta y es verdad, y de pronto todo lo que te ocurre es más pequeño, estás más atenta y de pronto ¡pah!, te viene el gran grito, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible esto ahora? Si yo ya, pues no. Siempre una vuelta más de tuerca de humildad, una vuelta más de tuerca de tú ya no, tú estás aprendiendo y te toca vivir lo que te toca vivir, aunque te rebeles, en fin. Muy bonito el proceso, muy. Entonces, bueno, cuando mi vida se fue llenando de magia, por la decisión mía de cómo yo vivía lo que me ocurría, yo dije, bueno, ¿cómo no compartir esto, no? ¿Cómo ya no compartirlo desde la teoría, porque para eso está el libro que Eric Rolf escribió, sino cómo no compartir cómo yo aplico todo esto a mi vida y qué resultados y qué crecimiento y qué cambios me está trayendo. Entonces, fue cuando empecé a apuntar hace 5 años
sincronías que ocurrían fuera y que estaban trayéndome mensajes muy importantes en el momento vital en el que yo estaba. Entonces, bueno, empecé a apuntar y reuní casi 50. Y cuando ya el año pasado decidí sentarme a escribir, las reduje a 22. Porque era... Y así todo han salido 340 páginas. Entonces, bueno, ese fue el germen del libro, el querer compartir simplemente cómo a mí me había cambiado la vida, esta manera de entender la realidad, las relaciones, darme cuenta de que todo es un espejo, que eso que no me gusta de mí lo estoy viendo fuera porque es la única manera que tengo de verlo, porque no puedo verlo en mí misma, lo proyecto y la vida me lo trae en forma de, bueno, susurros, gritos o gritazos, depende del grado de sordera de cada momento, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito empezar a reunir todo esto y quererlo compartir, pero entonces en ese momento fue cuando me di cuenta de que sí, estaba muy bien querer compartir mi proceso, mi camino hacia la luz, por así decirlo, pero ¿qué pasaba con todas esas partes de mí? Cuando lo iba escribiendo iba dándome cuenta de que cada sincronía que ocurría, lo que me estaba reflejando era una parte de mí que yo negaba, pero no ya porque no pudiera verla, no podía verla porque era algo que a mí no me gustaba, era un aspecto de mi personalidad o de mi carácter o de mi forma de relacionarme que me costaba asumir que eran mías, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta y cuando empezó a surgir el título, porque yo hasta ese momento no sabía tampoco cuál era la intención final del libro ni cuál iba a ser el hilo conductor, ¿no? Y fue cuando me di cuenta de lo que faltaba en todo el puzzle era la sombra, que bueno, eso se viene trabajando y estudiando ya desde Jung hace mucho tiempo. Es como la alfombra mágica debajo de la que metemos pues todo eso que no nos gusta, nuestro poquito de soberbia, nuestro poquito de prepotencia, de envidia, de comparación, de manipulación, en fin, de victimismo, todos los aspectos tildados de negativos y que a nadie le gusta reconocer que tiene y que sin embargo estaban ahí y que claro, a mayor escucha hay un momento en que no puedes darte la vuelta, eso es lo bueno y lo malo, o sea, dices muy bien, me abro a escuchar, pero una vez que te abres no puedes decir, bueno, no, mejor no, voy a taparme los oídos y no, ya está abierto. El canal de recibir esa información ya está, el sendero ya está formado y no hay escapatoria. Entonces, hombre, claro, si uno siempre puede ignorar las señales, pero claro, cuando ya sabes que hay una señal y la ignoras, la que viene ya también sabes cómo es. Entonces, bueno, pues yo en un proceso o sea, en un gesto de compromiso total con mi proceso y con mi crecimiento, decidí, bueno, que iba a compartir todas esas partes de mí que yo estaba viendo allá afuera en todo lo que me pasaba y que en realidad eran parte de mí. Ahora explico un poco cómo me atreví a compartir eso. O sea, primero yo decía, pero ¿cómo voy a hablar de esto? No solamente de cosas que me han pasado, íntimas o más privadas, o que etiquetamos del ámbito así más privado, sino cómo voy a compartir este aspecto de mi personalidad, mi soberbia, mi control, y qué van a pensar los demás. Y claro, precisamente si el trabajo de conocerse a uno mismo consiste en localizar los movimientos del ego para desactivarlo, pues qué mejor oportunidad que esta para decir, bueno, lo voy a entregar así, voy a trabajar con esto y le voy a dar, lo voy a alquimizar, voy a convertir el plomo en oro, ofreciendo todas estas cosas oscuras que no me gustan, ¿no? Entonces, claro, una parte de mí tenía ese pudor, esa vergüenza, ese miedo, y entonces pensé, bueno, lo que puedo hacer es, voy a despistar al lector. Le voy a decir que algunas historias son reales, otras no, y así pues me protejo, ¿no? Se me queda un poquito así aturdido y lo lee como literatura y yo me protejo y me quedo ahí en un espacio de seguridad, ¿no? No va a saber de lo que cuento que es verdad y que es mentira. Pero dije, no voy a hacer esto. Primero, porque en la medida en la que yo, por pudor o por vergüenza, por miedo, me quedo con sombras o me quedo con partes de mi personalidad o de mi oscuridad que no me gustan
si yo me las retengo por ese pudor o ese miedo, me di cuenta de que iban a ser más grandes, porque cuantas más sombras sacaba, menos sombras tenía, pero claro, las que quedaban tenían mucho más espacio para acomodarse, ¿sí? Entonces, si yo las partes más complicadas de mí no me las quedaba, estaba al final, era un boomerang que me iba a cortar el cuello al final, porque me daba cuenta de que iba contra mí misma a hacer eso, ¿no? Y que si realmente yo quería sanarme y quitarme todo ese peso de vergüenza, de pudor, de miedo, tenía que sacar todo. Entonces eso fue lo que hice, ¿no? ¿Qué fue lo que me animó y me ayudó a dar el paso, ¿no? Porque yo mientras lo escribía decía, Dios mío, ay, cuando mi abuela lea esto. Claro, porque aquí hablo no solamente de mi... Sí, porque tengo una abuela de 98 años que lee libros y que está deseando leer mi libro, lo cual es un honor y también, claro, se me ponen los pelos de punta, porque claro, aquí me doy a conocer de una manera que mi familia no me conoce, claro, porque uno al final comparte con su entorno lo cómodo, ¿no? Pero aquí no hay comodidad, aquí hay desnudez total, ¿no? El caso, bueno, que lo que me ayudó a lanzarme a compartir fue primero darme cuenta de que yo no iba a sentirme libre mientras me importara lo que los demás pensaran de mí. O sea, que en la medida en la que yo les daba ese espacio de poder, yo no iba a poderme liberar del peso del que dirán, ¿no? Entonces dije, bueno, pues mira, lo entrego todo y ya está. Como yo misma soy la que me observo, veo esa sombra y yo con un acto de amor al final la recojo, la integro, nadie va a poderme hacer daño, porque yo soy la primera que sé lo que hay. Si yo conozco mi oscuridad, nadie va a poderla usar en mi contra. Entonces descubrí también que nos hacemos daño unos a otros desde la sombra, lanzándonos las sombras de manera inconsciente y con los reflejos que unos nos hacemos a otros. Porque en ese juego de espejos de lo que no me gusta de ti, en realidad es algo mío que no puedo ver, claro, es la inconsciencia la que nos hace daño. Entonces el reconocer esa parte en mí era una liberación, es darme cuenta de que ya nadie me va a poder hacer daño, porque yo sé lo que hay, y yo sé lo que hay en mi oscuridad, de forma que, pues sí, lo siento, te estaban intentando manipular, o aquí he sido un poco soberbia, y ya está. Y claro, ¿qué fue lo que me ayudó? Esto no es fácil, porque el ego está ahí para decir que yo soy eso, si yo soy estupenda, si yo soy maravillosa, sí, también, pero eso también está. Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó a darme ese valor? Pues reconocer mi dimensión espiritual, o sea, reconocer que yo no soy este cuerpo solo, no soy Laura, soy ser, soy esencia, ¿no? Entonces, desde esa conciencia y ese recuerdo, pude empezar a distanciarme, a tomar distancia y a desidentificarme de ese personaje que ha vivido todo esto. Entonces, sí, lo ha vivido Laura en esta vida, en estos años, pero yo no soy eso. Entonces eso no es quitarme responsabilidad, al revés, la asumo completamente, pero es reconocerme que no me puede afectar porque la esencia que soy no sufre, ni ansía, ni necesita, ni le falta, ni compara, ni manipula, ni controla, porque no, porque es esencia. Todos esos movimientos son del personaje, entonces bueno, fue el reconocer que yo no soy eso, fue lo que me ayudó también a compartirlo, ¿no? Y luego también el reconocer que en todo ese proceso he ido aprendiendo que los errores no existen, es decir, que todo lo que juzgamos ahora como un error, que mal lo hice, lo podía haber hecho mejor, y cómo metí la pata, y qué torpe fui aquí, son juicios a posteriori que hace el ego de algo que vivimos, y cuando comprendí que lo que cada uno vive en el momento es lo mejor que puede vivir y que uno lo vive con el nivel de conciencia que tiene, no hay error posible, ¿no? Hay lamentación posible. Lo que viví fue perfecto en ese momento porque esas eran las herramientas que yo tenía, y así lo manejé, no pude hacerlo de otra manera. Entonces, desde esa perspectiva también me calmaba mucho el ofrecer esto sin castigarme, ¿no? Sin sentirme culpable o sentirme mal por haberlo pasado mal o haber vivido algunas cosas que comparto, ¿no?
Y bueno, y lo bonito era que cuanto más desnuda me sentía y cosas más íntimas o más complejas compartía, más poderosa me iba sintiendo al mismo tiempo, ¿no? Y era como, ¿qué pasa? Qué curioso, ¿no? Yo creía que me iba a sentir más desvalida o vulnerable, ¿no? Al exponerme tanto, y al revés. Cuanto más me exponía, más fuerte me sentía, ¿no? Y eso ha sido un descubrimiento increíble. Por lo que digo, porque en el momento en el que uno abraza su sombra y su oscuridad, estás integrando una parte de ti o de ese personaje que, mientras la neguemos, está impidiendo que seas un ser completo. Entonces comprendí que para ser esa plenitud o ese rescate de lo que yo era, pasaba por abrazar y por integrar toda esa oscuridad, ¿no? Y esas sombras. Entonces, bueno, ese es un poquito así el recorrido, y ahora os cuento cosas así un poquito más técnicas, muy rápido del libro. Son 22 relatos, como os he dicho. Se pueden... A ver, la intensidad de cada uno es muy distinta, porque, claro, cuando yo empecé, es como cuando uno empieza a hablar un idioma, ¿no? Pues uno está más torpón y se equivoca más, pero es cuestión de práctica, hacerse fluido en un idioma. Pues esto es igual, aprender a escuchar la vida es práctica, y entonces, bueno, los mensajes primeros que me traía pues eran más livianos, más divertidos, si se quiere, ¿no? Pero bueno, ahí se va intensificando. O sea, son 22 relatos que se pueden leer de manera independiente, pero yo recomiendo que se lean de forma lineal, sin saltar. ¿Por qué? Porque aunque cada uno tiene su comienzo, su pico y su desenlace, todos forman parte de un proceso, y cada uno, cada relato, cada sincronía me está alineando con un nuevo paso de conciencia, con un nuevo descubrimiento, un más allá. Entonces, bueno, yo recomiendo que se lea lineal, que se lea la introducción también, porque aunque muchas de las cosas de la introducción las estoy compartiendo ahora, le pone un marco que ayuda mucho a entender la intención del libro y bueno, la función. Y luego hay relatos más cortos y otros más largos. Me permití el lujo, como lo hice en autoedición, de dejarlo tal cual. La parte de mí que quería controlar y que fueran todos más o menos igual de largos y tal, pues decía, eso no puede ser, tengo uno de 4 páginas y uno de 25, ¿no? Esto que son los menos, o sea, largos hay 2 o 3 solamente. Pero dije, no, si han salido así, también es porque lo que esa sombra venía a traerme y el regalo de aprendizaje que yo he recogido es más grande, porque lo que sea que ha venido a mover estaba más profundo o ha tenido un impacto mayor en mi vida. Entonces me he permitido darle más espacio, simplemente que cada historia se iba escribiendo sola, y bueno, he respetado el propio proceso creativo. Algunas son cortas, otras largas, y ahí lo he dejado. Una editorial me habría dicho, hay que poner las hojas igual, cortar y tal. ¿Qué más? Y luego, bueno, con lo que he contado ya se entiende un poquito mejor el título, los dones de la sombra. Dones como regalos que nos trae la sombra, y también don como una capacidad. Cuando se dice alguien tiene un don, que tiene una capacidad que suele estar alineada con su alma, con lo que ha venido a hacer. Entonces, el don de la sombra, es decir, ¿cuál es la habilidad de la sombra? Pues el subtítulo lo aclara, rescatando la luz del ser. Porque yo me daba cuenta de que cada sombra que me traía un mensaje o una sincronía, lo que al final estaba haciendo era devolviéndome pedazos de mi luz. Entonces al final te das cuenta de que la sombra no existe, que la sombra es simplemente luz que no has podido ver, ¿sí? Entonces mirar más atrás, más allá, atravesar esa sombra ha sido el camino para ir como recogiendo todos los pedazos de mi luz que estaban dispersos detrás de mi negación, porque cada emoción que yo negaba en mí, o cada forma de ser o cada forma de estar que yo rechazaba, en ese no se quedaba apresada parte de mi luz y parte de mi poder. Entonces la sombra ha tenido el don en mi vida de rescatarme y rescatar toda la luz que soy, o que estoy destinada a ser, ¿no? Y luego
cada historia son independientes, algunas, por ejemplo, entre una y otra hay semanas y a lo mejor entre una y otra hay un año. O sea que es muy... Claro, cuando uno lo lee de una sentada o de 2 o 3 sentadas, dice, uy, esta muchacha qué mal lo ha pasado. Y alguna gente me lo comparte así, ¿no? Y yo digo, qué curioso, si es justo lo que me están diciendo es el efecto contrario de la que era mi intención original y además de lo que otra gente me comparte, de que precisamente lo que se desprende es como optimismo, en el sentido de que descubrir que todo lo que pasa está bien, que todo trae un regalo y eso convertir cualquier tropiezo, cualquier accidente, cualquier trauma en una oportunidad de crecimiento y en un mensaje y un regalo, ¿no? Lo que pasa es que cuando, bueno, uno está en el otro paradigma, de alguna manera, le cuesta mucho entender que desde dónde se hace esto, ¿no? Pero está bien, la semillita está ahí, que cada uno la reciba y la integre cuando puede, como pueda, ¿no? Pero lo que quiero decir es que uno se siente, lo lee seguido, pero claro, no todo esto me pasó en una semana, sino vamos, me habría tirado por un puente de seguro. Tuvo, claro, son sus meses de por medio, sus años y con tiempo para integrar, ¿no? O sea que bueno. ¿Qué más? Sí, bueno, aparte de, así decía, que cada historia tiene como la misma estructura. Tiene, primero, cuento la sincronía que ocurre fuera, es decir, esa cosa aparentemente inconexa de mí que está ocurriendo. Luego, lo siguiente es como yo me doy cuenta de que eso que ocurre me está trayendo un mensaje. Y es un mensaje normalmente en forma de metáfora, porque la vida no habla, claro, evidentemente no habla desde el logos, desde la palabra, habla desde imágenes, percepciones, sensaciones que no captan nuestra parte racional, sino nuestra parte intuitiva. Entonces, como tal, la forma en la que ocurre es en forma de metáforas, que lo que hace es trabajar con el lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, bueno, pues es como yo recojo esa metáfora, como me doy cuenta de que reconozco la sombra que me está trayendo y decido atravesar esa sombra, y por último es ver qué regalo o qué pedazo de mi luz estoy recogiendo en esa decisión de haber atravesado esa sombra que esa sincronía me traía. ¿Vale? Esa es un poquito así la guía que comparten las historias. Y luego, más allá de mi proceso, o sea, porque dicho así puede verse pues como una muestra de lo que le pasa en la vida a una persona cuando decide trabajarse a nivel profundo y desbaratarse, porque claro, al fin y al cabo esa iluminación que nos cuentan no es más que, para mí, desde mi punto de vista, la inmersión en las sombras, porque la iluminación es, sí, darse el permiso, pulirse, sanarse para sanar, para lucir, pero para eso, tal como yo lo he vivido y lo entiendo, hay que atravesar esas sombras, ¿no? Entonces, bueno, claro, es un proceso de un desbaratamiento interno salvaje, o sea, total, porque cuando tú te empiezas a desidentificar de ese personaje, de ese ego, claro, todas las alarmas se disparan, todas las resistencias se activan y yo que llevo todo mucho al cuerpo, porque toda esa escucha me ha hecho estar muy conectada con mi cuerpo, lo cual es maravilloso, pero claro, no puedo volverle la espalda a los mensajes continuos que me trae. Entonces yo lo somatizo todo mucho a nivel muy físico y ha sido un proceso físico muy duro también, ¿no? Pero yo nunca perdí de vista que era parte del proceso, que yo lo había elegido, que era la manera en la que mi ser podía gestionar toda esa información y toda esa transmutación. Y bueno, entonces, más allá del proceso personal, yo creo que es importante en este momento tan convulso de la historia y tan convulso y tan apasionante también, darnos cuenta de que esa lucha externa, esas guerras, esa violencia, en realidad, en este juego de espejos que bueno, para mí es la vida entera, no está más que reflejando toda la lucha interna que a nivel individual cada ser humano tiene con su propia sombra. Porque la medida en la que neguemos toda esa oscuridad la estamos proyectando fuera para poderla ver,
pero como seguimos inconscientes, se va sumando, 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 y toda esa oscuridad es la que crea, pues, todo lo que vemos, ¿no? Todos los desastres, las manipulaciones, las guerras, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que no haya que quejarse, bueno, cada uno hace lo que puede y lo que quiere y está perfecto, ¿no? Pero que luchar contra eso de fuera no es efectivo si uno no se da cuenta de que todo parte del interior, o sea, que realmente hay que trabajarse uno mismo y hay que abrazar la sombra de uno mismo dentro para poder gestionar y colaborar en que la luz a nivel general y mundial empiece a emerger, ¿no? Porque lo fácil es eso, es seguir echando balones fuera, es poner todo el poder fuera, ellos hacen esto, los políticos hacen aquello, son unos sinvergüenzas, claro que sí, no tienen nombre, pero ¿de qué sirve eso, no? Lo que pasa es que uno cree que es la acción, ¿no? Ahí está la parte masculina de esta cultura, ¿no? La energía masculina del hacer, del moverte, del empujar, del intervenir, ¿no? ¿Y dónde está la parte femenina? ¿No? Ahí estamos todas, ¿no? En el resurgimiento, en el acompañamiento del divino femenino, ¿no? Y de rescatar esa vibración de lo femenino, de la receptividad, de la conciliación, de la apertura, de la paciencia, ¿no? Pero todo eso hay que trabajarlo desde dentro y para que esa parte que se vaya integrando se pueda reflejar fuera, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi invitación, que más allá de que yo cuento un proceso muy personal, creo que es simplemente un ejemplo más. No pretendo convertirme, bueno, en ejemplo de nada, ni dogmatizar nada. Yo simplemente cuento mi experiencia, lo que a mí me ha servido, los descubrimientos que yo he ido haciendo y la certeza que tengo de que realmente el cambio empieza dentro. Porque yo lo he vivido en mí y he vivido que trabajándome y atreviéndome a ver eso que no me gusta de mí, es cuando han empezado a cambiar las cosas fuera, ¿no? O sea, somos imanes, ¿no? Y emisores todo el rato de lo que sentimos, ¿no? Entonces, bueno, luego el lector, claro, cada uno está donde está, como decía antes, todos somos diamantes y cada uno tiene más o menos capas de barro por encima y bueno, pues en función de ese peso que tenga extra, pues va a poder acceder al libro a un nivel o a otro. Todos están perfectos, porque se puede leer simplemente como 22 relatos literarios, porque además, algo que he olvidado decir, es que todo el libro está narrado en tercera persona. Yo he elegido a propósito usar el pronombre ella para hablar de mí. Y no lo he hecho para esconder mi identidad, porque ya, como he dicho, y además en la introducción lo dejo claro, todo me ha pasado a mí. Esa es la magia, que las sincronías que uno lee dice, no puede ser cierto que esto haya ocurrido. Pues sí, y precisamente lo comparto porque eso es lo divertido, lo mágico, que todo lo que cuento, todo ha ocurrido en realidad. Y ha ocurrido en el momento en el que lo cuento, porque si luego yo cojo una sincronía que me pasó hace tiempo y la quiero encajar ahora para... Eso ya es manipular. No, todo lo que cuento fue tan fresco, yo iba apuntando y luego ya decidí qué historias compartía y ya empecé a escribirlas, ¿no? Y entonces usé el pronombre ella, primero para distanciarme yo un poquito de toda la intensidad, porque claro, escribir cada historia para mí implicó volver a conectar con todo lo que viví en ese momento y volver a conectar con esa dificultad o ese dolor o esa tristeza y para poder hacer la transmutación. Entonces han sido 9 meses exactos, un embarazo total, 9 meses de escribir el libro. Y entonces, bueno, el hablar de ella me permitía tomar una distancia que me ayudaba en la redacción. También era una manera de invitar al lector a que se sintiera parte de la historia, porque si no hay un nombre propio, pues cualquier mujer o hombre incluso se puede identificar con ese ella, porque es muy neutro, ¿no? Tampoco utilizo nombres propios de la gente con la que comparto las historias, ahí sí un poco por proteger la identidad, aunque evidentemente quien lo lea, si conoce un poco mi historia, va a saber que este es fulanito y ese es menganito, y está bien. Tampoco lo oculto, pero bueno, tampoco doy nombres, ¿no? Y bueno, eso, aparte se puede leer, como decía, como 22 relatos literarios y te quedas ya ahí, simplemente historias, o puedes también recibirlo como una manera de
eso, como el proceso o las consecuencias que ocurren en la vida de alguien cuando decide meterse en un proceso así, pues todo el proceso de desbaratamiento, de caída, de desestructuración, de resistencia, de lucha interna, de muerte simbólica, de lo que eras, de lo que creías que eras, de esa identificación con tu dolor, con tu pasado, con tu personaje, ¿no? Cuando vas acercándote a la luz y al ser, pues todo eso tiene que morir y eso es muy doloroso para el ego, claro, porque se revuelve, se rebrinca y te pone, ¿verdad? Sabéis de lo que hablo, ¿no? Estamos todos ahí. No en la lucha, no quiero decir en la lucha, porque aunque yo reconozco que había momentos en que yo lo sentía como una batalla campal dentro de mí, como todas las dos facciones ahí matándose, pero bueno, claro, al final cuanto más luchas, más te resistes y más sufres. Al final, ¿cuál es la clave? Rendirte, aflojarte y confiar. Pero claro, díselo tú al ego eso, ¿no? Tú confías, sí, tú suelta el control, ¿no? Y confía que todo está bien, claro, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Entonces, bueno, después de esa muerte, pues se puede leer también como la resurrección de alguna manera, ¿no? Como el nuevo ser que está emergiendo, que me gusta mucho también la imagen, ¿no? del capullo y del gusanito que se mete dentro y hace su metamorfosis, y antes de convertirse en mariposa es una sopa, o sea, deja de ser, ya no es ni gusano ni mariposa, está en una época en la que no eres lo que eras, ni tampoco eres, siempre eres lo que eres, ¿vale? Partiendo de ahí, pero no eres lo que sabes que eres, ¿me explico? ¿Sí? Un poquito el juego de... Entonces, claro, en ese tiempo de sopa es muy duro, y ese es el tiempo prácticamente que recoge este libro, o sea, en el momento, toda la época en la que estoy en la crisálida, y bueno, ya he salido y bueno, están las alitas de la mariposa, están ahí ya poco a poco desentumeciéndose, todavía hago algún vuelo así cortito hasta que ya coja confianza y ya de rama en rama, eso sí. Eso, muy bien. Todavía voy dando saltitos de, espérate, voy a llegar ahí poco a poco, ¿no? Y claro, porque sabemos que somos mariposas y es precioso, pero bueno, y nos encanta saber que tenemos todo el cielo para volarlo, pero la libertad da mucho miedo, ¿no? Y ser dueña de tu luz y de tu sombra y recuperar tu poder, que es lo que todos queremos, es genial, pero cuando lo tienes... ¿sabes? A mí cuando me llegaron las cajas en mi casa de los libros, me llegaron 8 cajas con 200 libros, me puse a llorar, pero no de emoción, sino de miedo, diciendo, pero ¿qué he hecho? O sea, de pronto todo el pánico más que a que saliera mal, a que saliera bien. Te das cuenta del miedo al éxito, del miedo a realmente darte el permiso de salir al mundo con tu luz, a compartir lo que eres, ni más ni menos, porque no estamos educados para eso. Esa sociedad no facilita ese paso. Entonces, claro, darlo es romper muchas reglas, muchos miedos, muchos condicionamientos. Entonces, yo estaba muy emocionada y por un lado, muy orgullosa de mí misma, de ver ahí a mi bebé multiplicado por 200, pero me entró pánico, o sea, realmente, ¿qué he hecho? Estoy loca, como diciendo, ya no hay escapatoria, ya está, ya estoy fuera, o sea, ya me van a leer, me van a conocer, y me entró un pánico de el miedo, ese miedo, claro, tan legítimo, ¿no? Somos seres gregarios, seres de clan, que necesitamos, o nos han hecho creer que necesitamos la opinión de los demás para sentirnos que pertenecemos, ¿no? al grupo, que nos quieren, nos aceptan, ¿no? Y cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos y a salir de ese camino caminado por todos los ancestros, ¿no? Y por todo el entorno, es muy emocionante, pero da mucho miedo. Se activan todas las alarmas, ¿no? Porque no estamos programados para eso. Somos eso y estamos destinados a hacer eso, pero no estamos programados para eso. Y desprogramarse es guay, pero activa todas las alarmas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? De rama en rama, vamos a empezar hasta que ya no hagan falta las ramas y ya, bueno, yo o cualquiera pues nos sintamos capaces y
y sabiendo que podemos volar y confiando en nuestras alas, esa es la cosa. Ya las alas están ahí, las siento, pero ahora me falta confiar en que haciendo así no me voy a caer, ¿sí? Eso ya es otro paso, pero bueno, ya estoy fuera, ya por lo menos veo la vida desde las alturas. No significa que esté por encima de nadie, ni que me crea más por haber hecho el proceso que he hecho, no, simplemente ha sido mi camino, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo ver la vida arrastrándote como un gusanito que ver la vida desde el aire, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, ya para cerrar, ¿qué se puede llevar el lector? ¿Qué os podéis llevar? Aunque ya más o menos lo he contado, pero así resumiendo, pues por un lado la certeza que comparto de que la vida nos cuida. Cuando hablo de la vida, llámale como quieras, llámale Dios, diosa, energía universal, espíritu, da igual. La vida, o sea, como inteligencia divina, como está ahí cuidándonos, está dándonos a cada momento lo que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, llevarte esa certeza del libro, pues creo que es un buen regalo y una oportunidad de empezar a reinterpretar lo que te pasa de una manera distinta, ¿no? También creo que es como una oportunidad de aprender o darte cuenta de que puede uno aprender a entender los mensajes de la vida, o sea que si uno realmente se abre, te pueden empezar a llegar los mensajes y que es muy divertido, o sea, realmente salir a la calle sabiendo que la vida te habla todo el rato es muy divertido. De pronto puede ser una conversación que oyes de alguien que pasa o un cartel que ves ahí ¿no? Todo te está hablando todo el rato si estás alerta, ¿no? Claro, habrá quien diga, bueno, pero eso es una tontería, porque ¿quién te dice? Claro, aquí no hablamos de la mente, de la racionalidad, de lo lógico, estamos hablando de una comunicación que va más allá del lenguaje, más allá del hemisferio izquierdo racional, ¿no? Hablamos de una conexión intuitiva, una conexión esencial entre nosotros y la fuente que se manifiesta a través de un montón de cosas que nos pasan en lo cotidiano, ¿no? Entonces, empezar a vivir lo cotidiano desde ahí es muy divertido, reinterpretas, pues se te rompe una cisterna, pues tiene otro mensaje, se te inunda el salón, pues tiene otro mensaje, te pilla un pie un coche, pues, hombre, claro, en el momento dices, será cabrón el taxista, pero luego te das cuenta de que ha sido una bendición y que lo que te dijo después de pillarte el pie, pues fue justo en lo que tú estabas trabajando. Entonces, bueno, desde luego es una elección, es una opción que yo he tomado, vivirlo así, no digo que tenga que hacerse así, pero simplemente, bueno, el libro ofrece esa visión y es divertido probar, porque todo empieza a cobrar otro sentido, dejas de sentirte víctima, creo que algo muy importante también es pasar del rechazo a la aceptación, porque parece que la New Age y toda esta historia habla de que hay que aprender a decir que no, a poner los límites, ¿no? Desde la creencia de que el entorno nos invade y que no tenemos puestas las barreras, ¿no? Y hay que aprender a decir que no. Pues no, yo creo que hay que aprender a decir que sí, que realmente el camino de liberación no está en el no, está en el sí. Y hablo por mí porque durante muchísimos años yo me he protegido en el no, era como mi parapeto favorito, porque en el no, pues no, y ya está, y entonces nadie tiene acceso ahí, ¿no? Pero claro, en el no te estás negando a la vida, te estás negando, estás luchando contra todo lo que te pasa, quieres que todo sea distinto, y eso es un desgaste brutal. Entonces cuando yo empecé a decir, bueno, y si en vez de no digo que sí, vale, me han pillado el pie, estoy coja, o cualquier cosa que haya ocurrido, voy a decirle que sí, me tengo que quedar en casa a ver qué regalo me trae, ¿no? Entonces pasar a eso de la negación y el rechazo a la aceptación es irte abriendo realmente a la esencia de la vida, ¿no? Y ya por último, creo que a lo que invita el libro es a recuperar la fuerza de la palabra poder, porque cuando hablamos del poder o de empoderarse sigue teniendo una connotación muy negativa. ¿Por qué? Porque el poder, tal como lo entendemos, es el poder que unos cuantos detentan de manera fraudulenta y asquerosa la mayor parte del tiempo con nosotros, ¿no? con la ciudadanía aparentemente impotente, ¿no? Y claro, yo me fui a la etimología, porque la etimología de las palabras casi siempre está la esencia
de lo que la palabra significaba en origen, ¿no? Y cuanto más cerca del origen, pues más cerca de la fuente, más cerca de la verdad de todo, ¿no? Y entonces la palabra poder viene del latín, possere, pero a su vez viene de una raíz indoeuropea que es potis, que significa por un lado amo, dueño, y por otro lado esposo. Y dije yo, mira qué bonito, porque esa parte de amo y dueño, claro, no sé, en la vida, la historia, los políticos, toda la situación ha ido utilizando ese significado para ejercer el poder sobre otros, subyugando. Pero el poder en realidad, si se mira desde ese punto de vista, es convertirse en el amo y en el dueño de uno mismo, de tu vida, de tus decisiones, de tus emociones, de lo que tú creas a partir de lo que tú eres, ¿no? Entonces, la manera de recobrar ese poder es abrazando la sombra, es atreviéndonos a ver esa sombra, atravesarla e integrarla, porque solamente, y ahí viene la otra acepción de esa raíz potis, que era esposo. Es muy curioso, ¿no? Que sea por un lado esposo y por otro lado amo, y para mí tiene mucho sentido porque es como casarse, toca casarse con esa sombra, toca integrarla para crear ese matrimonio entre luz y sombra, porque solamente así vamos a poder recobrar el poder de lo que somos, ¿no? Mientras sigamos rechazando eso que no nos gusta, de fuera o de dentro, desde el no, solamente estamos desempoderándonos. Entonces el poder real es decir, sí, así soy, o así me comporto, no pasa nada, si yo no soy esto, si esto es el personaje, ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo invito a ese trabajo. Cada uno lo hará o no lo hará, llegarás a donde llegue, todo está perfecto, pero bueno, yo ofrezco mi vivencia, mis conclusiones y la aportación, no solamente de mi proceso, sino de la importancia que creo que tiene esta nueva perspectiva, no nueva, no me la he inventado yo, pero bueno, tal como yo la he vivido en este momento de cambio, de despertar conciencial a nivel global. Creo que es muy importante que la gente pueda, porque hay mucha gente que quiere el cambio, que está despertando y no sabe por dónde empezar, no sabe por dónde tirar, porque hay tantas terapias, tantas cosas, que es genial, porque cada uno, todas las terapias, las miles de técnicas que hay son reflejo de la creatividad de cada uno y de lo que cada uno tiene que aportar, ¿no? Pero eso puede despistar muchísimo y confundir, ¿no? Entonces, bueno, yo invito a que se busque fuera, claro que sí, y hay que buscar ayuda y acompañamiento cuando uno quiere mirar dentro. Conforta mucho agarrarse a una mano, te vas a meter ahí en el pozo y saber que tienes una mano sujeta de alguien, de un guía. Un guía no es un dios, no es un gurú, es simplemente alguien que ya ha recorrido esa bajada y te está acompañando porque sabe lo que hay. Entonces está genial siempre servirse de ayuda, pero sin olvidar que realmente el poder está dentro y que el poder es tan fácil como decir que sí a todo lo que somos y a todo lo que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco... Si os apetece, leo un trocito de una historia. ¿Sí? ¿Os apetece? ¿Tenemos tiempo? Sí. Vale. Bueno, os resumo así el contexto que yo estaba viviendo en esos días. Era que había conocido a un hombre a través de internet, no a través de internet buscando, sino a través de un amigo que nos puso en contacto, y era un hombre que vivía afuera. Y bueno, empezó a crearse una amistad y acabó derivando una relación sin conocernos, ¿no? Pero él iba a venir a España para otra cosa y íbamos a conocernos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el proceso mío de expectación, de proyección, yo sentía que era el hombre, había llegado, ¿no? Toda esa película. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que arranca esa historia, ¿vale? Bueno, y decir que yo sentía que era la relación, o sea que yo estaba preparada para entregarme a un nuevo tipo de relación consciente, para crecer en compañía. Yo tenía esa intención sin conocerle a él, claro, o sea, esa fue la locura, porque yo no me consideraba tan
tan impulsiva o tan, bueno, no sé cómo denominarlo, no voy a juzgarme a posteriori, ¿no? Lo hice como lo hice, fue lo que tuve que vivir, claro que sí, que después dije, ya me vale, pero en ese momento fue lo que actué desde el punto en el que estaba y no pude hacerlo mejor, ¿no? Y estuvo perfecto, porque al final lo que viví, por muy tremendo que fuera, fue perfecto. Bueno, estaba tan emocionada, tan expectante e ilusionada. Nunca se había sentido tan nerviosa ante un encuentro con nadie. Claro que nunca había tenido una cita a ciegas con el que ella sentía ya como el hombre de su vida. Era tal su deseo de conocerlo y tenerlo delante, tantas las ganas, que temía que algo terrible e imprevisto pudiera pasar, algo incontrolable que le impidiera cruzar el océano hacia ella para encontrarse por fin. Se sentía ya tan enamorada de lo que estaban viviendo que tenía miedo de perderlo antes incluso de haberlo llegado a conocer. Aún en pijama y con la puerta entreabierta, no podía creerse lo que escuchaba de boca de ese muchacho tan repeinado que se había presentado en su casa tan temprano esa mañana. Con la labia propia de los comerciales más avezados, ahí estaba ese chico tratando de convencerla de que era imprescindible que comprara un seguro de vida. Le salió una risa entre nerviosa y estupefacta, y es que no daba crédito. Desde luego la vida sabía cómo sorprenderla y cómo gastar las mejores bromas en los momentos más adecuados. En pocos días llegaría él y ella, obviamente, no tenía casi otra cosa en su cabeza. De modo que no dudó ni un instante de que el mensaje que ese chico venía a traerle tenía conexión directa con esa historia de amor en la que estaba a punto de embarcarse. Se daba cuenta de que el seguro que aquel muchacho pretendía venderle esa mañana era la materialización de todos los miedos que seguían existiendo al otro lado del sí, al que ella se aferraba con entrega. Consciente de que estaba haciendo algo que nunca antes se había atrevido a hacer, se decía que sería normal que se le encendieran las alarmas y se le activaran los espera, los aún no y los cuidado. Además de traerle a la puerta de su casa una muestra de sus miedos agazapados, ella percibía que ese chico, usando como amenaza nada más y nada menos que el miedo a la muerte, venía a medir cómo de segura estaba ella para seguir adelante con su sí y con esa relación nada ortodoxa. Pues sí que debía estar arriesgando y apostando fuerte como para que la vida le trajera a su casa a ese vendedor de seguridad. Tanto se iba a jugar, tan peligrosa y arriesgada se presentaba la relación a la que estaba a punto de lanzarse. En esos momentos no pudo escucharlo, ni pudo ni quiso. No era el momento para darles a otros la opción de guiarla en sus pasos. Era ella la que debía caminar a lo largo de sus propias elecciones, tropezándose y cayendo, si así tenía que ser. Consciente de que con su arrojo estaba echándole un pulso a su miedo, enseguida se explicó la visita del chico como una prueba y también como una oportunidad para seguir afianzándose en su nueva apertura y su nueva entrega. No quería seguir sintiendo a medias, por si acaso, instalada en el espacio seguro y confortable que le ofrecían sus conocidas limitaciones. No quería seguir actuando por miedo, por prudencia o por seguridad. No quería ningún tipo de seguro, de protección ni de certeza. Solamente quería dar, recibir, vivir, amar sin miedo y sin freno. De modo que con mucha determinación dijo no al seguro, no a la protección y no a lo previsible, y se reafirmó una vez más en su sí. Sí al riesgo, a la entrega, sí a la emoción y al sentir. Era el momento de abandonar los rígidos reinados de su mente y bajar al calor del corazón. Era su turno, su oportunidad de abrirse a vivir con intensidad todo lo que la vida estaba a punto de traerle. Todo estaba bien, siempre lo había estado y siempre lo estaría. Cada suceso que ocurriera, cada emoción, cada estremecimiento, todo vendría a desempeñar su papel perfecto en ese juego inmenso del vivir. Y ahí estaba ella, dispuesta a vivirlo y a jugarlo, dispuesta a vivirse y a darse desde el sí más grande que hubiera enunciado nunca su corazón. No importaba qué pudiera pasar, sabía que tan solo debía sostenerse con firmeza
a ese sí, pues su apertura sería la única garantía para llegar al lugar exacto al que debía llegar. Tal vez sería a través de las mayores incongruencias y contradicciones, quién sabía. Pero así era el juego, así era la vida. Y ella había querido jugar a pesar de saber que las reglas, en ese punto, ya no corrían de su cuenta. Su tarea era tan solo ocuparse de su sí, de su entrega y su sentir. Su deseo era tan solo demostrarse que estaba lista para vivir y para amar, lista para saltar sin red. Muchas gracias. Lo que pasó luego lo tendréis que leer en la siguiente historia. Bueno, muy bien, si os apetece... bueno, antes de terminar, olvidé decir antes la manera de conseguir el libro es o a través mía directamente. Quien viva en Sevilla puede ser, si me conoce, a través del teléfono, sino a través de una dirección de correo que he creado en Gmail con el nombre del libro. Es losdonesdelasombra, todo junto, @gmail.com. Quien quiera ahí puede escribirme y pedir el libro. También se puede comprar a través de Ende, la página de Ende. Ellos prestan un espacio a cada autor para bueno, vender su libro online, de forma que si alguien está fuera de Sevilla, en España de momento la distribución es nacional solamente. Y bueno, esas son las dos maneras. También tengo una página en Facebook creada como Laura Ferro. Si hay muchas Lauras Ferro, se puede meter Laura Ferro y los dones de la sombra todo junto y aparece ya mi página, y ahí bueno, voy colgando extractos del libro, información de las presentaciones. En un futuro cercano quiero empezar a hacer talleres para trabajar con la sombra, entonces bueno, quien quiera asomarse ahí, encantada. Muchas gracias. Gracias. Si queréis preguntar algo o alguna cosita. ¿No? Bueno, pues muchas gracias por venir. Yo sí le quería preguntar una cosa. Sí. ¿Tú has estado recibiendo talleres y cursos con la sombra? ¿Sí he recibido? No. He trabajado, bueno, me he trabajado mucho con muchas técnicas, pero concretamente para trabajar las sombras sí, no. Esto ha sido, digamos, el resultado de todo ese proceso de terapias, de cursos, de formaciones, de talleres que llevo haciendo hace 11 años y bueno, ha sido una conclusión mía, claro, también pues de lecturas y autores que me han ido acompañando en el camino, pero así algún trabajo concreto con la sombra que yo haya recibido, no. Es todo creación vivencial, sobre todo. O sea, aquí no teorizo sobre la sombra. En la introducción hablo un poquito de lo que es la sombra desde mi punto de vista, pero bueno, para teorías ya hay muchas, desde Jung a mucha gente ha trabajado con eso. Entonces no es un libro de autoayuda al estilo de 10 pasos para trabajar tu sombra, no, es mis vivencias y desde el ejemplo de lo que yo he vivido, pues que de ahí cada uno desprende y recoja lo que quiera, ¿no? Pero no hay una metodología ni un marco teórico, ¿no? Bueno, pues nos vamos ya. Sacamos la sombra ya de...